¿Preparado, Víctor? Listísimos ya. Ay, gracias. Voy a contar, Víctor, de 5 a uno. Cierra los ojos y te vas a ir relajando, Víctor. Relájate. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, cuando cuente hasta 3, ve al lugar llamado Triángulo de las Bermudas y dime lo que percibes o visualizas a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué percibes o visualizas con el tema Triángulo de las Bermudas, Víctor? Veo un espacio que está en, como lo veo como un mapa geográficamente. Ujú. ah, en la parte del océano que está entre Estados Unidos, eh, como por ahí por Cuba, en el norte de Cuba, y veo como un triángulo que yo lo veo como una pirámide invertida. Es un espacio amplio. Y la pirámide invertida tiene al final un hueco, que es como un túnel, como si pasara a otra parte. Es un amplio espacio y está conformado por algo así como cristales. O sea, de cristal, es una pirámide de cristal. Bien, ¿podrías tú mirar un poquito más profundo, como la base del Triángulo de las Bermudas? Dime qué observas ahí. Si veo esa pirámide invertida, eh, es como, bueno, es que más, el triángulo sería no un triángulo, yo lo veo como una base de cuatro, pero invertido es. Y al final de esa base se va de lo grande y se va haciendo más pequeño, como si Ujú. fuera la punta de la pirámide, pero hacia abajo. Y ahí yo veo un circulito, donde del otro lado de ese círculo, lo que sería abajo, Ujú. es un círculo de luz, porque del otro lado es otra cosa. O sea, no es como de aquí de la Tierra, sino ahí es otro tipo de luz. Y es como un túnel que absorbe de repente, se prende eventualmente. O sea, es una energía que existe de otra época y jala todo hacia adentro. Vete un poquito más profundo y obsérvalo en otros campos. ¿Qué puedes percibir de eso, Víctor? Veo que veo que ese lugar está como fuera de la Tierra o como en la capa de afuera de la atmósfera de la Tierra. Ujú. O sea, aquí en la Tierra es como si se fuera haciendo hacia abajo y por ahí sales al otro lugar, pero luego es como, yo lo veo como un rombo, estoy viendo esotéricamente como un rombo, donde veo como una ciudad en el etérico, ya afuera de la Tierra, que está conectado, no sé de qué manera esté conectado, yo veo esa conexión como un rombo. Y esa ciudad eh, está
en la atmósfera y, y ya no es física, sino está como en cuarta dimensión. Bien, perfecto. Entonces, ¿por qué tantas personas hablan de todos estos fenómenos que se dan con todo esto del Triángulo de las Bermudas? ¿Qué puede información te llega al respecto? Porque ha sucedido que esa pirámide invertida, Ujú, lo que en ocasiones se prende en ujú. determinados momentos, momentos especiales, o sea, no es siempre. Entonces, cuando se prende, normalmente succiona todo lo que está ahí arriba hacia la otra parte, al otro lado, que es como la cuarta dimensión. Y luego Perfecto. de, sí, luego de repente, cuando eventualmente esas cosas salen, o sea, son como barcos, como aviones, como yates, que los ha absorbido, y luego cuando se regresan a la Tierra, pero aparecen, por ejemplo, en el desierto, en otro lugar, como que vuelven a entrar a la Tierra, pero ya sin hombres dentro de los barcos ni nada, sino que es como si se quedaran en la ciudad y ya mandan como el residuo, que es el mismo barco y todo, y aparecen en lugares, otros lugares de la Tierra, ya no en ese mismo lugar. Bien. Entonces, ¿observas los mismos principios en toda esta área del Triángulo de la Bermuda? ¿Observa todos los mismos principios? Eh, pues es el mismo principio, o sea, se prende la máquina, yo veo como una máquina, y absorbe. Cuando absorbe eso, como el huequito al final de esa pirámide no es tan grande, pero desmaterializa el objeto. O sea, desmaterializa y lo que hace es jalarlo hacia el otro lugar, pero en otra frecuencia. Ujú. Y todo, han habido aviones, han habido barcos. Es, es un túnel, es como un túnel del tiempo. Bien. Entonces, ¿lo observas que son naturales o no estos fenómenos? Pues yo lo que veo es que es una máquina, es una, así como yo lo veo como una pirámide de cristal, con tecnología de cristal, es, es hecha por una civilización. No es natural, sino es algo que se hizo con tecnología. Bien. Entonces, vas a describirme el proceso que se da ahí. Descríbemelo. Que cuando eso se prende, es como si se empezara en unos, no sé si minutos o segundos, como a calentar. Y empieza a vibrar, a prender y apagar con una luz. Siempre hay luz. Yo veo una luz como lila, tal vez morada, Ujú, y veo que palpita, empieza a palpitar, ujú. y entonces se empieza a prender y ya se abre definitivamente. Los que están arriba, por ejemplo, aviones, veo veo que se les cierra de repente como el panorama con nubes. Se empieza a hacer más denso. Empieza a cambiar la atmósfera. Siento como si se respirara diferente el oxígeno. Y entonces de repente el avión entra y empieza a pasar ese proceso de desmaterialización hacia otra dimensión. Y veo que otros, por ejemplo, han podido salir. Cuando empieza a pasar eso, empiezan a ver las nubes, y si alcanzan a salir ahí antes de que las nubes se cierren por completo, re- vuelven aquí a este lugar, o sea, no cambian de la tercera dimensión. Ok. ¿Cuál es el origen de esto? Esa tecnología de cristal que hay, o sea, es una tecnología, no sé,
yo lo veo como fractales, así me llega la palabra, y es una Ujú. tecnología de tiempo y espacio. O sea, lo que era como lo ocupaban para viajar a diferentes lugares desde ese lugar, a- antiguas civilizaciones. Bien, ¿y cuál es el impulso que se necesita para esto? Yo veo números como si fuera cronómetro. Es, Ujú. es, es como, así como lo mencionaste, es como un reloj que de repente, como si se fuera enganchando, y en el momento en que se engancha, no es siempre, se logra la frecuencia, o sea, se conecta. Hasta escucho clic, clac, clac, una cosa en así, y de repente cuando en determinado momento, minutos y segundos, me vienen como números, Ujú. entonces se engancha y empieza a pulsar esa luz que de blanco se convierte a morado y, se apaga y se vuelve a prender, se empieza a pulsar y entonces es una tecnología. ¿Es una tecnología lo que lo causa? Eso es una tecnología, no es natural. Es una tecnología anclada en, pues no sé, en una civilización anterior. Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para su manifestación? Es como si estuviera programado ya, o mejor dicho, se quedó prendido. O Entiendo. sea, se quedó prendida de hace mucho tiempo y eventualmente se prende. O sea, nadie lo ha apagado. Y es un túnel del tiempo. Perfecto. Entonces, En base al origen de todo esto, ¿cuáles son los resultados finales que puede ver, posibles resultados? Mm, pues que cuando va un barco arriba en ese determinado, cuando se activa en ese punto y pasa en ese punto, ujú, es absorbido. Veo el barco como moviéndose en remolino y empieza a ser absorbido y veo que se desmaterializa y llega como a esa ciudad afuera de la Tierra. O sea, no afuera de la Tierra, está conectado con esa ciudad en cuarta dimensión. cuarta dimensión. Ujú. Am, Sí, entonces háblame un poquito más de eso. Mm, pues yo veo como ese punto también que son en el día, como si fuera las 6 de la tarde, por ejemplo, cuando se está como a punto de entrar a la noche, pero todavía hay luz. Ese es un ujú, momento de alguna manera decisivo como para, o sea, se va activando poco antes y cuando coincide el momento, ¿sí? O veo otro que es como a las 12 del día y, y veo, y veo uno por la mañana también. O sea, son como en momentos del día específicos, pero tampoco siempre se hacen, sino que cuando la pirámide empieza a pulsar y coincide perfectamente con esos momentos del día. bien. ¿Cuánto tiempo llevan ocurriendo? Me parece como algo así como 8000 años antes de Cristo. O sea, ya serían actualmente 10.000 años. 10.000 años. Vamos a la primera vez que ocurrió un fenómeno en el Triángulo de las Bermudas. Mm, yo veo como, bueno, lo que veo es que es de otra época, no es de como que de época reciente. Y entonces, normalmente se ocupaba, veo, por ejemplo, científicos como de bata blanca, que de repente, pero científicos, ingenieros científicos y todo, que de repente ocupaban ese triángulo para ir pues, a otros planetas, o sea, trasladarse en el cosmos. Y entonces, parece que esa Tierra se hundió, los científicos tuvieron que salir, pues debe ser la Atlántida tal vez,
como un cataclismo que hubo, y los científicos ni siquiera alcanzaron a apagar eso, ¿no? Porque es muy grande, o sea, la máquina es muy grande. Entonces, en la nueva época, el primer fenómeno que veo que alguien fue absorbido por eso, pues yo veo una balsa, donde una balsa grande, no podría ser barco como una balsa grande, Ujú. y van remando muchos la balsa, tienen una especie como de jefe que dice cómo navegar, y veo que a los que primero les pasó eso fueron a ese tipo de tribu, tal vez, era una tribu inteligente, pero no tenía tecnología. Y entonces empezaron a ver que se tornó todo como una neblina, empezaron a ver el mar de repente que cambiaba de colores, y veo al jefe de repente gritándole, remen más fuerte, se empezaron ellos a asustar por ese fenómeno que se generó en ese lugar. Fue como se genera un espacio como si no fuera ni de la Tierra, ni de otro lugar, sino una especie de fenómeno entre las nubes, entre el mar que cambia de color, y se empiezan a sentir desubicados, no hay referencia. Y por eso entonces en esa balsa, que lleva como unos 15 remolcadores o sea, veo que están jalando la balsa, pero no pudieron salvarse, sino que se los absorbió. Y ese yo veo como primer fenómeno que pasó. Bien, ahora vas a ir a lo que ocurrió en marzo de 1918 con un navío en el mar, en esta zona que le llamamos de los Estados Unidos. Cuéntame acerca de este hecho que ocurrió en el 1918. Te escucho. Mm, no estoy seguro si es exactamente el barco. Yo lo que veo, como lo veo desde arriba, yo veo que sí pasó como de derecha a izquierda. Yo lo veo geográficamente. Pasa como derecha a izquierda, y empiezan a percibir eso. El capitán está arriba, y entonces de repente empieza a percibir todo eso que no entiende, pero sí sospecha que está raro, y empieza a activarse la máquina, y empieza el remolino y lo succiona. Sí, yo veo que de repente estoy arriba y se pone arriba del barco, yo estoy, y se pone el mar demasiado tranquilo, lo que le dicen calma chicha. Entonces ahí es cuando de repente pasan fenómenos en el mar, que cuando de repente está el mar demasiado sin corriente, sin nada, eh, los marineros, eso lo estoy viendo, no lo sabía, los marineros de repente empiezan a sospechar de esos momentos, porque siempre pasa algo después de la calma chicha. Entonces, en esa calma chicha de repente veo luego que se empieza como el mar a revolver, como una especie de remolino suave. Empieza un fenómeno para inexplicable, que es que las nubes empiezan a acercarse al barco y a cerrarlo, y al mismo tiempo el mar empieza como a moverse en círculos, veo un círculo, un remolino hacia la izquierda, y entonces no sabe qué hacer el capitán, porque el barco va directamente hacia el centro del remolino, y lo que empiezo a ver es que el barco empieza también a prenderse y a apagarse como de repente, o sea, como una intermitente, y se Ujú. empieza a desmaterializar. O sea, lo que es metal ya no es tan solo metal, o sea, es como de plastilina, algo inexplicable, pero prácticamente el barco se desmaterializa. No es que desaparezca, sino que la desmaterialización es parte del paso a la otra dimensión. Y entonces de repente hay mucho miedo de la gente. O sea, ve a los del puente del barco, los que manejan el barco arriba,
como pues asustados, que no saben qué está pasando. Los de abajo solamente perciben que, que el barco está cambiando de forma, de materialidad. Ellos no ven lo que pasa afuera, sino que solamente ven eso y pues se espantan porque no es lo normal. O sea, veo mucha gente asustada, así lo veo. Luego se desmaterializa, como, lo veo como transparente, veo que es como si fuera la misma gente, Ujú. pero los veo transparentes, ya como que el cuerpo se diluyó, o sea, no, y están haciendo lo mismo, están dentro de un barco, pero lo veo como dibujado, transparente, y veo que están ellos, pero los veo también transparentes, ¿no? Y y ya están en otro lugar, o sea, ya están en otra frecuencia, en otra dimensión tal vez. Pero lo que veo es que cuando pasan, pueden ir a múltiples lugares, no a esa ciudad que está en, en, arriba de la Tierra que veo como en la cuarta dimensión, sino pueden ir, por ejemplo, a dimensiones paralelas. O sea, se van a la misma Tierra, pero tierras paralelas. No hay un lugar específico a donde lleguen, sino llegan cada fenómeno de los que pasan y desaparecen, van a lugares distintos, lo que le llamarían este, tierras paralelas. O sea, es la misma Tierra, pero en frecuencias paralelas. Así lo veo. Bien, entonces ahora que me gustaría, mira, que fuera a validar otra información, pero esta es relacionada con aviones, unos aviones, 4 o 5 aviones que desaparecieron hace mucho tiempo y que fue un fenómeno muy, muy fuerte que impactó a la historia de nosotros, de esta noticia. Cuéntame y observa, dime qué realmente sucedió con estos aviones. Ve y obsérvalos. Esto o suceso. Sí, la veo verdadera. El avión que lo siguió exactamente por donde ellos fueron y se fue directamente al lugar. O sea, siguiéndolos, todavía estaba abierto porque se abre y se cierra ese triángulo y Mm. se fue exactamente a meter solito, ¿no? Y de los otros aviones veo que empezaron a ver esas circunstancias porque el cielo empieza a cambiar, se torna a otros colores y lo reportaron a la base. No sé si eso se sepa, pero lo reportaron a la base y la base les dijo regresen, pero ya no les dio tiempo de regresar porque los absorbió el remolino del triángulo, ¿no? Entonces se metieron esos 5 aviones. Veo, el de en medio es el que reportó. Ese de en medio era como el que guiaba la misión y tenía 2 aviones a la derecha y 2 aviones a la izquierda, que eran como, le hacían caso a todo lo que el de en medio decía. Entonces Pues se reportó. quiero, pues Ajá. quiero, Víctor, que suba a ese avión, sube a bordo de uno de esos aviones, si quieres elegir ese, el del medio, como dice que fue que reportó, sube a bordo de ese avión y un momento antes de la desaparición, y cuando diga tres, quiero que describa lo que sucede desde ese momento en adelante, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ahí estás. Sí, estoy en el avión, pero bueno, pero son aviones pequeños, no son aviones grandes, son como casas tal vez, no sé. O sea, de pocas personas, o sea, creo que hay 1 o 2 personas en el avión. Entonces, no me puedo sentar en el avión, pero voy dentro del avión. Y es sorprendente lo que se ve porque se cierran las nubes, pero hay un túnel enfrente, o sea, las nubes hacen un túnel y primero se empiezan a espantar de ese fenómeno porque empiezan a ver que hay como rayos de colores, veo verdes, veo amarillos, veo morados, es como si hubiera rayos
pero de diferente tipo. Luego se hace un arco iris, o sea, un arco iris dentro de esos rayos, que lo que empiezan ellos, primero se espantan, pero luego se asombran, porque no hay un fenómeno actualmente que se vea así. Entonces se quedan como espantados. Pasan de repente, vamos a llamarle como al lugar central del túnel, y luego salen como de las nubes, ya los veo, ya no estoy en el avión, sino los veo a dónde llegan. Salen de las nubes, y después de que salen de esas nubes, llegan a otra frecuencia o otro lugar donde todo está en calma. O sea, ya escucho que no hay ruido, así como que está el motor, y ellos ya están en calma, pero salieron a otro lugar, a otro cielo, a otro lugar. O sea, no es no es esta tierra, sino, pues no sé si sea una tierra paralela, pero ya pasaron el túnel, porque eso es un túnel del tiempo, ¿no? Y los trasladan a otro lugar. Ya luego veo que esos aviones siguen, ya se sienten tranquilos cuando ven que todo está en calma, Ujú. pero está como en etérico. O sea, ese lugar es como en etérico. Siguen volando sus aviones, y creo que más adelante hay o sea, hay como una especie de nave nodriza en ese cielo, que de repente hacen comunicación con los aviones, y, y me imagino que les van a explicar a dónde llegaron, la nave nodriza a ellos, no sé. Pero ese mundo no tiene, estoy viendo que no tiene ciudades, o sea, es otro lugar, o sea, es como la Tierra en otra época, algo así. Como un viaje a otra época. Ah, sí, como la misma Tierra, pero a otra época, porque no hay ciudades en esa época, es como antes, es una época antigua, y la Tierra está en calma en ese momento, ¿no? ¿Te Ujú. llega la información de la fecha? ¿Hacia dónde fueron? De Ay, ese no, momento en la Tierra. no, me llega a 14 o 140,000, pero no sé si son millones de años, no sé, o miles de años, no sé. Me llega 14 y 4 ceros. Yo quiero a la cuenta de tres que vayamos, por eso quiero que te relajes bien profundo. Vayamos ahí a donde viste esos científicos que ocupaban el Triángulo de las Bermudas y que estaban haciendo experimentos. Quiero que vayas bien, bien profundo ahí y te sitúes en ese momento, cuando, cuando todo eso apenas estaba empezando ese proyecto de lo que observaste ahí. Ujú. Uno más profundo, más sutil, más profundo. Dos, tres. Ahí estás. En ese momento, dime, Víctor, quiero que bajes y como observador observe qué está pasando ahí, en ese momento que observaste a esos científicos. Quiero que a modo de camuflaje observe toda la situación de lo que está pasando ahí. Ujú. Mm, veo como si fuera, no sé si es la Atlántida. Quiero que te va a llegar la información a la cuenta de tres. Confírmalo, a ver. La información está en el Ether. Uno, dos, tres. Ahí la tiene la información. Conéctate con ella para confirmar que te llega. Sí, sí, yo veo que es la Atlántida. Ujú. Y arriba es como un laboratorio que está un tanto abajo de la ciudad. No todo el mundo accede. Pero yo veo arriba de la ciudad, como la Atlántida, veo sí como columnas. La gente está en sus actividades normales. Veo a la gente circular. eh, ¿Cómo van veo que vestidas? ¿Cómo van vestidas las este, personas? tienen pues unos llevan como togas, o sea, como a la tipo griega. Otros
Pues es que hay diferentes tipos de castas. Otros los veo como, por ejemplo, con cinturones tipo vikingo, con tirantes de cuero, con Ujú. cascos. eh, Son dedicados a otras actividades. O sea, veo mucho movimiento en la ciudad. Veo barcos, por ejemplo, que salen a un lugar y otro, ¿no? O sea, es como puertos de barcos. O sea, es como si fuera una ciudad antigua, pero con toda la actividad que tiene una ciudad normal actual. También Actual. tienen tecnología, pero la tecnología es, ¿Reconoces alguna de esa tecnología? eh, pues por ejemplo, los barcos no navegan por brújula y como lo conocimos, ¿no? De la antigüedad, sino tienen la tecnología de que se programa dónde van. Pero los barcos no se ven tecnológicos como si fueran máquinas, ¿no? Sino se ven como antiguos. O sea, no sabría, es como una mezcla de dos cosas, ¿no? Como antiguos, pero al mismo tiempo como tecnológicos, ¿no? O sea, tienen su sistema de navegación tecnológico. De estos científicos yo los veo que son altos, los veo de 3 metros, sí, como de 3 metros. Y Ujú. los veo con caras como alargadas, o sea, su cráneo es alargado, la nariz como alargada también, un poco grande, y los veo vestidos de blanco con togas, ¿no? Con togas amplias que bajan, pero están muy activos abajo de la ciudad o en una parte de la ciudad haciendo estas máquinas. Veo que ellos tienen una tecnología de cristal, o sea, esa tecnología de cristal, Ujú. eh, lo que conocemos de ahí, hay todavía objetos que provienen de esa época. Hay unas calaveras actualmente que son de cristal. Esas calaveras son esa tecnología. Y Ahí en está, ese, tú dices que actualmente la estás ubicando en esa área del triángulo, esa tecnología. sí, ellos la elaboran, esa es su tecnología. Y esa tecnología a través de los cristales, por ejemplo, esas calaveras que actualmente hay, son Ujú. como un disquete de computadora. O sea, poseen información. Entonces tú las tocas, de repente la calavera la tocas y el contacto con tu mano y esa calavera Ujú. te empieza a llegar telepáticamente la información. Y guardan ahí información de la historia, de sus costumbres y de sus experimentos también. Entonces, esa tecnología de cristal ellos están trabajando porque saben que va a venir un cataclismo y ellos lo que pretenden es llevarse la ciudad a otro lugar. Ese es el objetivo por el cual lo hacen. O sea, es una región amplia ese triángulo, bueno, le dicen triángulo, yo lo veo más como una pirámide invertida. Este, y entonces ellos elaboran eso, lo están diseñando dentro de pues, ese laboratorio abajo de la ciudad y los veo muy activos y todo el mundo muy entendido de qué es lo que están haciendo y pretenden ponerla ahí para que eh, en el momento antes del cataclismo, o sea, ellos se vayan por ese puente de espacio-tiempo, ¿no? Se van, o sea, y entonces lo que también estoy viendo es que esa no era toda la ciudad de la Atlántida, sino que esa era como una facción de la Atlántida, que eran los científicos. Quiero que observes desde afuera, sí, qué área específica observa esa ciudad, o sea, en el triángulo que conforma Miami, la Florida, Puerto Rico y las Bahamas. ¿Hacia qué punto está más ubicado esa ciudad? ¿Hacia Puerto Rico, hacia las Bermudas? ¿Puedes verlo desde Ese allí? lugar donde los científicos están trabajando, bueno, parece que no eran nada más una isla, sino era una isla pero muy grande que, Ujú. que abarca hasta parte de España, Mm, parte de África y ok. y además veo una isla, pero en la isla también hay como ríos que vienen del mar, entran y se generan dentro de la isla lagos. O sea, no es una isla sólida, sino tiene agua por varios lugares. Y dentro de esa isla muy grande, también veo, por ejemplo, muchas islas pequeñas que serían ahorita lo que es Canarias. O Ujú. sea, la isla tiene como
pues no sé, islas más pequeñas. No la veo como un bloque de isla, ¿no? Sí, como, no la veo como Pangea, ¿no? O sea, como Pangea que todo estaba unido, sino veo que es muy grande la extensión, pero tiene islas y también entra el mar, se forman ríos y lagos dentro de la isla. Y de ahí tiene zonas, tiene muchas como culturas esa isla. Les dicen a todos Atlantes, pero realmente ellos no se llaman, ellos no se dicen Atlantes, sino son culturas distintas que cohabitan esa isla. Entonces, el triángulo lo veo, nosotros lo vemos muy grande, pero para el tamaño de la isla es muy pequeño el triángulo, solamente en una región, o sea, una región pequeña de toda esa isla, que es donde está actualmente, es el triángulo. Ahí por Florida, pues mencionar. Entonces, Ya, las ahí Bahamas y está, Puerto Rico. sí, y ahí estaba como el lugar de esos científicos ingenieros que lo hicieron. Entonces, ya relacionando la ciudad esta que veo en la cuarta dimensión, que todavía está Ujú. como conectada, pero no tiene materialidad, ellos sí y quedaron ahí en la cuarta dimensión y todos los demás se hundieron. Entonces Oh, son, entonces esa zona ahí donde está el triángulo fue la que sobrevivió, la sí, única isla que sobrevivió, bueno, la que pasó a la otra dimensión, la que pasó. porque veo, Físicamente no hubo, no pasó a su totalidad en frecuencia hacia la cuarta dimensión o sí, ese lugar nada más de la isla, o sea, donde trabajaron esos científicos, ellos sí lograron irse a la cuarta dimensión. pues a la Yo, cuenta de tres vamos a ir ahí, desciendes ahí donde están ellos trabajando y camuflajeadamente, transparente, ponte tu traje transparente y vas a observar qué están haciendo, en qué están trabajando ellos. ujú, estoy viendo que ahora que lo mencionas, que tienen, por ejemplo, unos cristales. Ujú, tócalo a ver qué información te llega, a ver si lo tenemos actualmente, ese Ujú. tipo de cristal. Es que son cristales que tienen radiación, pero yo los Claro. veo que, sí, radiación, pero ellos manejan la radiación no como nosotros la descubrimos. Yo veo que el manejo de nuestra radiación tiene un error, o sea, genera, genera radiación que te enferma, o sea, digamos, está Ujú, mal tratada la radiación, pero ellos manejan esas piedras que son transparentes como si fueran cuarzo, ujú. que tienen, que tienen radiación, o sea, las piedras dentro tienen, y entonces veo cómo liman esas piedras o cómo las observan. Veo, por ejemplo, una piedra que es como de forma un dodecaedro, que están puliendo, que le están dando forma, y esa es la que produce la pulsación de que se prende y se apaga. Entonces, son como que pusieron varias, en la zona pusieron ya una zona más grande, esas piedras las colocaron en forma geométrica, Ujú. como base de la pirámide invertida y hacia abajo, y las pusieron como en sus aristas, ¿no? En sus ángulos, ajá, o sea, conformando un espacio, ¿no? Y esas piedras son, o sea, sí, esas piedras, esos cristales, en realidad son cristales, las ponen estratégicamente para lograr esa puerta tiempo-espacio, ¿no? Y entonces trabajaron eso y la activaron cuando se tuvieron que ir, poco antes de que de repente todo eso se hundiera, porque veo que el mar a esa isla posteriormente le empieza a llegar por todos lados, empieza a haber terremotos y el mar empieza a cubrir todo eso. Pues a Y la cuenta de tres quiero que vayas ahí al momento en que minutos o segundos antes de que ya empiece el cataclismo mayor, y te vas ahí, te vas a poner ahí como uno de ellos y le vas a preguntar a uno, hey, ¿qué está pasando? Y vas a preguntar a ver qué te contesta. ujú, Vas y le preguntas y me dice qué te dice. sí, ya lo estoy viendo y de repente me contesta ¿Cómo se llama? Ese que te le preguntaste, pregúntale su nombre, si no te, si lo sabes. Lagel, Lahe, L.
La- Laje. entonces él es un ingeniero y Ujú. me dice tranquilamente, ya empezó. Y pregúntale qué empezó, pregúntale, hazte de cuenta como que tú no sabes lo que está pasando. ¿Qué empezó? Sí, el terremoto, el cataclismo, El pero terremoto. ellos lo hacen antes de que esto venga. O sea, no, no es en el mero momento, sino fue como, yo veo como una semana antes Ujú. y activan eso, pero al mismo tiempo de que activan también, ¿Qué activaron ellos? ¿Lo de las activa- piedras? sí, la máquina, Ujú, que la energía son las piedras estas que mencioné, ujú. entonces ellos lo activaron porque ya sabían qué es lo que iba a pasar. No lo hicieron cerca, no lo hicieron antes, sino un poco más cerca, una semana antes de esto, cuando empezaron a haber terremotos que ya se estaban incrementando más, y tranquilamente ellos activaron eso y se empezaron a trasladar, porque a la hora de que se activara eso también, iba a provocar eh, como que una repercusión con toda la isla. Entonces, no lo hicieron antes, sino en el momento justo, y también antes, una semana antes de que viniera todo el terremoto, porque fueron varios días de terremoto. No fue un hundimiento inmediatamente, sino fueron varios días, ¿no? ¿Qué tecnología usaban ellos para detectar ese cataclismo que venía? ¿Cómo pudieron detectarlo? Bueno, ¿Cómo se primero, llama ese instrumento? no, ¿O qué tecnología primero, usaron? Mm. lo que pasa es que se empezó a sentir poco a poco en temblores pequeños, pero que fueron regulares, o sea, no cesaban y no cesaban. Y luego de repente veo que metieron una especie de tubo de ensayo a Ujú. una especie como de roca, hicieron un huequito en la roca y lo metieron como lo introdujeron para que se fuera hasta adentro, y de esa manera empezaron a ver que el tubo tenía como una sustancia, y esa sustancia, el color que les daba, indicaba como una especie de tiempo para que se hundiera, ¿no? O sea, salía el color y ellos sabían por el color qué tanto tiempo iba a ser una hecatombe, por ejemplo, ¿no? ¿Y en ese momento las otras islas estaban experimentando lo mismo o estaba diferente a esta, la condición a esta que estás observando en este momento? Sí, el lugar más, geográficamente más amplio, o sea, la isla más grande, aunque Ujú. tiene también adentro mar y todo, ¿no? Tiene cuencas, tiene todo. Pero esa isla fue la que más empezó a sufrir porque se quebró. Y las otras islas pequeñas que veo cerca, lo que sería ahorita España, África, o sea, había unas islas por ahí, esas sentían, pero no les llegaba directamente el sismo, sino a través de lo que pasaba en el continente central. El continente central entonces empezó como a colapsar, de repente temblaba mucho y eso es lo que afectaba a las demás islas, pero no, las islas chiquitas no lo sentían desde el mismo lugar, sino era como repercusión del continente central. Entonces quiero que observes todo el proceso así como si lo estuvieras viviendo tú ahí en ese momento, sin conectarte emocionalmente, claro está. Observe todo el proceso hasta que sucede. Y, y después el impacto de todo eso a lo que hoy en día, qué conexión tiene con lo que conocemos el Triángulo de Bermuda. ¿Qué pasó después de eso que hasta ahora nos está afectando este Triángulo de las Bermudas? Sí, lo que pasa es que la ciudad se fue, pero quedaron unos científicos, o sea, poco de ese lugar. El contingente mayor se fue, Ujú. pero quedaron unos, pues muy pocos científicos, duró 4 o 6, que de repente tenían que haber cerrado ese triángulo. Tenían que haber puesto, no sé, yo veo como una puerta, no sé de qué material, no puerta precisamente, sino tenían que cerrar ese espacio del espacio-tiempo donde se fue. Pero Pregúntale qué hace, pregúntale qué están haciendo en ese momento, sí, a esos 6 que quedaron. sí, ellos, cuando pasa el contingente, tienen que cerrarlo. Tienen que activar de repente pues yo veo como botones muy intensos, o sea, no botones electrónicos, ¿no? Veo otro tipo de tecnología donde tienen ellos que cerrar ese hueco que se abrió, Ujú. pero al parecer no alcanzaron a hacerlo porque se intensificó
los terremotos y algo pronto, como se los llevó, es como si se hubiera caído ese laboratorio y entró el mar y ellos no esperaban que pasara eso. Ellos mueren y no alcanzan a cerrar ese hueco, ese túnel. Entonces por eso Y, quedó abierto ujú. y se activa en determinado, cuando hay una alineación cronométrica con el día, con el sol, o sea, cuando hay esas fracciones en el día que de repente son entre el día y la noche o al mediodía también hay otra fracción, yo así lo veo, y quedó abierto, no Porque ellos, alcanzaron a cerrar. entonces quiere decir que porque ellos, esos 6 no le dio tiempo de cerrarlo, es que hasta el día de hoy está eso abierto. Sí, o sea, cerraron una parte, Ujú, pero veo que como si de los 6, pueden ser más tal vez, pero yo veo 6 principales, ujú. que 3 sí alcanzaron a sellarlo, o sea, alcanzaron a cerrar lo que les tocaba, y otros 3 no pudieron ya sellarlo, porque era un proceso, ¿no? Creo que de varios días. Entonces empezaron a trabajar y tenía que procesarse, y entonces así tenían que ir cerrando cada quien su parte, pero veo 3 que de repente no alcanzaron, porque no, estaba todavía el proceso anterior, entonces tenía que ser también en tiempo de días, exacto, y, y los dominó de repente el cataclismo. Entonces se transforma todo, el mar se come todo, pero todo desaparece. El laboratorio donde ¿qué pasó con el laboratorio, con ellos ahí que... Pues se hundió, o sea, mejor dicho, le llegó el mar, yo lo veo, no lo veo como hundimiento, lo veo como que le llegó el mar y el laboratorio se destruyó, Ujú. pero el experimento quedó, o sea, la pirámide invertida o la máquina que hay ahí. Y entonces quedó porque no era del material de ellos, sino que era de cristal. Entonces ese cristal está ahí y se activa en determinados momentos, Si tú, cronométricamente. Si tú en determinado... Víctor, Víctor, hola, Víctor. Oh, se cayó la llamada. Víctor, bueno, pues cualquier cosa, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima. Continuamos en una segunda parte.